Moraba entonces en Betel un viejo profeta. Diga conmigo, viejo profeta. Amén. Lo de viejo no era por edad, sino porque ya no estaba activo, porque los profetas mayormente eran personas bien adultas. Y dice un viejo profeta al cual vino sobre su hijo, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por este tiempo. Bendecimos tu nombre, tu presencia en esta casa, tu poder, Señor, tu grandeza, tu bondad para con nosotros. Tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Y en este momento, Dios, yo pido que derrames sobre tu pueblo, sobre nosotros, una poderosa y fresca unción, Padre, para poder dar testimonio, Señor, de la venida de Cristo, de lo que Cristo hizo en la cruz y lo que Cristo, aleluya, va a hacer para con su pueblo, para con los que le aman. Señor, levanta, Señor, en este tiempo una generación de Gedeones, una generación, Padre, de hombres y mujeres, Señor, que testifiquen de tu palabra, Señor, a los confines, a los cuatro vientos, Señor, puntos cardinales de la tierra. Que hablemos tu palabra, Señor, Padre, con voz en cuello, en el nombre de Jesús, porque tu venida ya está cerca, pronto a ocurrir, Señor. Es el acontecimiento eminente que en cualquier momento va a suceder. La venida de Cristo Jesús a buscar a su iglesia es el evento más grande y poderoso y sobrenatural que jamás haya ocurrido, va a ocurrir sobre la tierra, sobre la humanidad. Y queremos estar preparados para ese momento. Aleluya, amén y amén. Quiero que por favor te sientes y a su nombre. Yo les decía, el otro día estuve predicando en Naples y le decía a la iglesia de que el 90% de la iglesia ya está en el cielo. Los últimos días no comenzaron en el año 2000 o en el siglo XX o ahora en el siglo XXI. Los últimos días comenzaron 40 días después de que Jesús ascendiera al cielo. Cuando el Espíritu Santo descendió en la fiesta del Pentecostés, en ese mismo momento Pedro se levantó con los 11 y dijo, porque escrito está a través del profeta Joel, Dios dijo que en los postreros tiempos derramaría de su Espíritu. Y los postreros tiempos comenzaron hace más de 2000 años, cuando Dios derramó de su Espíritu sobre toda carne. Hace más de 2000 años comenzaron los últimos tiempos. Así que usted y yo tenemos que entender que estamos viviendo en lo último de lo último. O sea que el 90% de la iglesia ya está en el cielo. Estamos viviendo los últimos instantes del último tiempo. Entonces por eso tenemos que acelerar el ritmo, el paso a nosotros prepararnos con el Señor. Porque cuánta gente ha muerto después de eso. Y toda esa gente murió en los posteriores tiempos. La iglesia, el 90% ya está en el cielo. Este acontecimiento del arrebatamiento del Señor va a venir a buscar solamente por ciento que todavía cree en Él, que vive para Él, que se aparta y se conserva para Él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablar bajo el tema activo, sobre la necesidad de estar activo, porque aquí vemos que este era un viejo profeta. Y no solamente la Biblia habla de que era un viejo profeta por el hecho de edad, sino por el hecho de que el hombre había estado
había profetizado, había estado activo hace un tiempo atrás. La Biblia no define cuánto tiempo este hombre llevaba inactivo, pero sí habla de un acontecimiento donde Dios tiene que enviar un joven profeta desde Judá a Betel para profetizarle al altar donde Jeroboam está rindiendo holocausto, sacrificio a dioses paganos. Y entonces esto fue tan poderoso que cuando Dios tiene que traer a alguien de otro lugar, porque en Betel no había un profeta activo, un profeta que tuviera un oído sensible, que estuviera conectado a la voz, al corazón del Espíritu Santo para decir un fresco: así dice Jehová. Es triste cuando Dios tiene que sustituirte. Es triste cuando Dios tiene que reemplazarte. Es triste cuando Dios tiene que traer a alguien de otro lugar, porque tú no estás activo, porque tú estás off duty. Qué triste es cuando otro tiene que hacer tu trabajo, cuando otro está tomando tu lugar. Y eso sucede porque Dios va a usar gente dispuesta. Oh, yo quiero decir esto porque hay gente que parece que no escuchó. Dios va a usar siempre gente dispuesta, no gente preparada. Y esto va a causar disturbio en la teología de muchos, porque hasta ahora algunos entienden que uno tiene que preparar. Y yo estoy de acuerdo en ese punto, que uno debería estar preparado, debería estar adiestrado, porque la Biblia dice que el obrero tiene que presentarse aprobado por Dios. ¿Cuántos me siguen aquí? Pero en la mayoría de casos Dios tuvo que usar niños, Dios tuvo que usar un burro, Dios tuvo que usar tartamudos, Dios tuvo que usar pescadores, Dios tuvo que usar gente sin letra, sin vulgo, porque los eruditos, los maestros, los doctores de la ley, como don Nicodemo, no había nacido de nuevo todavía. Cuando le pregunta Jesús a Nicodemo, le pregunta a los fariseos, le preguntó a mucha gente: ¿quién es el Hijo de Dios? Muchos no sabían si Jesús era el Hijo de Dios. Pedro, un individuo sin estudio, sin letra, sin preparación, cuando le preguntó: ¿y quién es el Hijo de Dios? Tú eres el Hijo de Dios. Porque Nicodemo vino donde Jesús diciendo: maestro. ¿Qué maestro y qué 8 cuartos? Si tú no sabes que Jesús es el Hijo de Dios, lo vas a llamar de cualquier otra manera. Pero cuando a Pedro le preguntaron quién era el Hijo de Dios, no dijo: es un maestro, tú eres el Mesías. Aún el ladrón de la cruz sabía que él era el Hijo de Dios, por revelación, por lo que sea. Pero sabía más que Nicodemo, que tenía mucha letra. La palabra del Señor dice que este profeta viejo se ardió en celo, porque dijo: ¿cómo es posible? Yo siempre he sido el profeta de aquí, de Betel, esta es mi casa, y siempre estuve activo. Y no le gustó que viniera otro profeta. Entró, se puso rabioso, celoso, cuando sus hijos le dijeron lo que este profeta había hecho, cómo profetizó sobre el altar, que sobre ese altar iban a quemar los huesos de los sacerdotes paganos, y que para confirmar su palabra profética el altar se partiría en 2. Y cuando el rey Jeroboam, rey de Israel, está sacrificando animales a dioses falsos en ese altar, el altar se rompe, se parte en 2. Y cuando el rey extiende su mano para dar la orden: detengan, arresten a ese hombre, su mano se quedó seca y no la pudo volver a encoger.
y tuvo miedo. Y entonces vino y el rey creyó que este varón era un hombre de Dios y lo invitó al palacio, lo invitó a su casa, le dijo que viniera, y el profeta rechazó todas sus atenciones y le había dicho Dios: regresa por otro camino por el cual había venido, un camino diferente. No entres en casa de nadie, no tomes ni agua ni comas pan en Betel. Pero el profeta, cuando escuchó el viejo profeta esto, preparó su caballo, montó y fue a buscar a ver si alcanzaba al profeta joven. Lo engañó, lo hizo pecar. Le dijo que Jehová le había dicho a él que viniera, que regresara a comer en su casa. Aquel falto de experiencia cayó en la trampa y murió devorado por un león, por desobedecer a Dios, por creerle más a un hombre que a lo que ya Dios le había dicho. Gálatas 2:6 dice: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo no andaba con cuentos. A él no le importaba que le dijeran: yo tengo 20 años estudiando la Biblia, que a mí Dios me usaba, que yo viajaba, que yo sanaba enfermos y levantaba muertos y los enterraba también. Que Pablo no andaba con cuentos. Dice: a mí los de reputación, los de testimonio, nada nuevo me han enseñado. No me importa, dice, lo que hayan hecho en otro tiempo, porque lo que cuenta hoy en día, hoy por hoy, en este momento, es quien tú eres, no quien tú fuiste. Por eso Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, porque lo que cuenta es lo que hoy estás haciendo, no lo que hiciste ayer. Incluso Pablo dice también en Filipenses: porque una cosa hago, ciertamente olvido lo que quedó, lo que alcancé, lo que hice ayer, y extiendo mi mano. Oh, qué poderoso. Usted y yo tenemos que aprender a entender que uno no puede estar viviendo del ayer, del antaño, de lo que pasó, del pasado, de lo que hicimos. Uno tiene que estar activo. Uno no puede sufrir, correr riesgo lo que corrió este viejo profeta, porque si tú no te pones activo, Dios va a activar a alguien. Pero Jesús le dijo a los fariseos: si estos niños, si estos jóvenes callan, las piedras van a hablar. Pero Dios va siempre a levantar una voz, sea de piedras, de niños o burros. Pero si hoy los hombres que están supuestos a hablar no hablan, si estos callan, Dios va a levantar. Porque Dios está buscando gente activa, gente de hoy. Hay gente que, hermano, hay gente que muere a los 30, y lo he dicho, y lo entierran a los 70. No tienen vida. Hace mucho tiempo dejaron de existir. Para Dios solamente existen, están ahí. Un árbol hace mayor función que muchos. Por lo menos la sombra de un árbol es agradable. Amén. Hay quienes donde van son una alegría, son una bendición, y otros solo cuando se van. Usted tiene que ser una bendición donde Dios lo lleve. Usted tiene que trabajar para el reino. La Biblia dice en Gálatas 6:3: porque si alguno se cree que es algo, no siendo nada, o decir no haciendo nada, se engaña a sí mismo. ¿Qué dice Mateo 9:37, 38? Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son flojos.
Porque muchos, dijo, son pocos, pero aquí podemos decir también en estos tiempos hay mucho obrero flojo. Amén. Dice la palabra, porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Usted se engaña a sí mismo cuando usted trata, como decir, conserva lo que usted hizo, los recuerdos. Uno no puede estar viviendo del pasado, uno tiene que estar activado. La Biblia dice que cuando el árbol deja de dar fruto, simplemente se seca. Si usted, amén, si usted está separado de Cristo, usted se va a secar. Mire, ¿cómo yo sé que alguien tiene una relación cercana, estrecha con Cristo? ¿Sabe cuál es el común denominador de alguien que vive cerca de Cristo? ¿Alguien lo sabe? Fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese llevará mucho fruto. Porque separados de mí, Juan 15:5, nada podréis hacer. Cuando usted ora, usted busca de Dios, usted va a estar dando fruto, va a estar ganando alma. La Biblia dice que el que está plantado junto a las aguas, junto a sus corrientes, echa sus raíces. Dice la Biblia que aún en tiempo de sequía, aún en el verano, aún en la prueba, no deja de dar fruto. Aún pasándola mal, siempre estás dando fruto. Y a su nombre. Entonces usted tiene que estar activo. Yo le voy a decir por qué usted tiene que estar activo. Primera de Timoteo, más adelante dice, Primera de Timoteo 3:5, Pablo le dice a Timoteo, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar la iglesia de Dios? Ahora le voy a diría yo, vamos a colocar, vamos a aplicar esto en nuestra vida, en nuestro hoy, en nuestro presente. Si alguien no sabe gobernar su casa, es porque no está activo. Porque hace mucho tiempo dejó de ser sacerdote, dejó de ser padre, dejó de ser esposo. Si su casa es un desorden, si su casa no hay disciplina, no hay comunión, no hay oración, entonces ¿cómo va a pretender ser pastor o líder? Para tú servir a Dios, primero tienes que estar activo en tu casa. Porque Dios va a llamar gente que está activo, que constantemente está haciendo, produciendo, se está moviendo. Esa es la gente que Dios llama. Aún después de Cristo, ¿quién fue el hombre más sabio? Salomón. Y aún Salomón conocía este principio. La Biblia dice en Primera de Reyes 11:28, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era un hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Salomón no ponía gente floja, gente haragana. Salomón no ponía gente que viviera de un concepto, de una reputación, sino gente activa. Jeroboam no era el individuo con un buen corazón, quizás no era el más apropiado para ser un rey, pero el tipo era activo. Y Salomón lo puso a cuidar su casa, la casa de José, porque dice, este es un hombre esforzado. La Biblia dice, 2 Corintios 11, pues yo no me considero inferior en nada a los más eminentes apóstoles. Pablo dice, en nada me considero inferior, menor a los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque era un hombre activo, porque Pablo sudaba la camisa, Pablo trabajaba, Pablo estaba activo. Por eso es cuando Dios necesitaba a alguien, enviar a alguien a predicarle a las naciones, a los gentiles, buscó un tipo activo. Pablo era un sicario, un asesino. Había matado, conspiró en la muerte de Esteban, que conocemos como el primer mártir. Pusieron sus ropas a sus pies
entraba por casa buscando cristianos, y cuando los encontraba los sacaba arrastrados y los ponía presos, y muchos morían a espada. Y Dios dijo: este tipo sí es activo. Y hay gente que dice: que se convirtió el guerrillero y el ex asesino y ahora anda predicando y es un gran evangelista. Claro, porque el hombre son activos. Dios va a buscar siempre gente activa, gente dinámica, gente que vive, no espera vivir, sino que vive. Y a su nombre, lo primero que Dios le dijo a Josué le fue: esfuérzate y sé muy valiente. Si tú quieres tener éxito, Josué, tienes que ser esforzado y muy valiente. ¿Por qué muy valiente? Porque van a haber días en tu vida que no te van a dar ganas de pararte, de levantarte, de volver a intentarlo una vez más. Y ahí es donde tú tienes que ser valiente y creer en fe que Dios está esperando que tú vayas, que tú prediques. Un buen día de eso, Josué perdió la primera batalla. Todos se acostumbró a ganar. Gloria al Señor, porque los varones, los hombres de Dios, vamos de gloria en gloria. Amén. De victoria en victoria. Tenemos 1000 batallas, pero todas las ganamos porque Cristo pelea nuestras batallas. Amén. Y Josué está llorando con los ancianos, echado al piso, diciendo desde temprano: ¿por qué, Señor, perdimos esta batalla? Y Dios desciende en la tarde y le dice: ¿Qué haces llorando? ¿Qué haces orando? Levántate. Hay pecado en Israel y yo no estaré con ustedes, como había dicho desde el principio. Yo me apartaré de ustedes y los entregaré en manos de sus enemigos. Hay cosas que hay gente que se queda estancada en la vida. Bueno, y es que me fue mal y que no sé, y ahora qué va a pasar, qué va a continuar, qué voy a hacer. Dice: no, avanza. No es tiempo de estar esperando respuestas, confirmaciones, afirmaciones, cuando Dios te dijo: ve y conquista. Segunda de Pedro 2:16. Pero fue reprendido por su transgresión, hablando del profeta Balaam, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Este era otro profeta también, que el tipo estaba ya tan desafinado, estaba tan fuera de uso, que ya no podía percibir la voluntad de Dios. Y la buscó y la consultó. Pero una muda bestia, un burro, miraba al ángel de Jehová y él ya no lo podía ver. Hay gente que está ciega ya, que perdió toda práctica, está oxidada. Hay gente que espiritualmente tiene tanto polvo que necesita un buen sacudón. Y el profeta necesitaba ese sacudón. El tipo se había desviado tanto del corazón de Cristo, de Dios, que hasta un animal era capaz de ver lo que él no miraba. Y eso pasa así. Cuando uno se inactiva, cuando uno está inactivo, usted no va a escuchar la voz de Dios con claridad, no va a ver la realidad. Vamos a pretender que por experiencia sabemos, pero Dios no guía a nadie por experiencia. Dios guía a su gente por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Tomaron las 10 vírgenes sus lámparas. Amén. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. 5 eran inteligentes, sabias, y 5 eran brutas. Significa insensato. Amén. Bruto.
torpe. Las insensatas tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, por eso es que eran torpes. ¿Por qué? Porque no tomaron aceite. ¿Para qué llevas una lámpara si no va a encender sin aceite? ¿Ah? El verso 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, o sea, una reserva, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Esa es la etapa en la que estamos ahorita. Una etapa de espera. Pero dice la Biblia, y a la medianoche se oyó un clamor. Allí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es el clamor profético de estos tiempos. Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y solo aquellas vidas que tengan aceite, porque vamos a leer lo que dice el verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor, y el verso 7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Porque no va a haber tiempo para arreglar la vida. Si usted quiere arreglar su vida, arréglela hoy. Cuando venga esa voz que dice, ahí viene el esposo, ahí viene aquello, que el terremoto, que el tsunami, que no sé qué, que el meteorito, que lo que sea, no va a haber tiempo. Ahí el que está, y el que no está nunca estuvo. Simplemente, por eso la Biblia llama torpes, porque se estaban engañando. Pablo lo dice, el que piense ser alguno, se cree algo y no es nada, se engaña a sí mismo. Así que después vinieron, el verso 11, también las vírgenes, las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no. Amén. Velad pues, dice el verso 13. Porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces Dios va a venir por una iglesia que esté activa con aceite. El aceite es un elemento que hay que estarle dando uso, si no se disuelve, se pierde. Entonces uno precisa estar constantemente, ¿verdad? Manteniendo activo el aceite. Y por eso el cristiano, Dios lo lleva por diría yo, un proceso de pruebas y luchas, porque el cristiano tiene que estar activo. Las pruebas, las luchas, las batallas, las circunstancias nos mantienen a nosotros orando, clamando, buscando de Dios, viniendo aquí al altar. Al que nada le pasa, el que todo lo tiene, el que está todo acomodado, no se preocupa por nada. Se inactiva, se enfría. Pero usted sabe que cuando viene un problema, una crisis, entonces la gente dice, a buscar de Dios, al altar, a orar, a ayunar. Por eso precisa que el cristiano siempre esté activo, tenga aceite, porque Dios va a venir por una iglesia con aceite, con unción. Una iglesia que tenga aceite es una iglesia que puede dar luz, puede dar testimonio, puede alumbrar. Un cristiano sin aceite no predica, no alumbra, no da testimonio, por ende, porque está vacío. ¿Qué le va a decir al vecino usted de Dios y usted es el diablo?
¿cómo le va a decir usted al amigo cómo corregir sus hijos si los suyos son unos demonios? ¡Qué silencio! Hechos 6 dice: en aquellos días, Hechos 6, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, o dejemos de orar o predicar o de estudiar la Biblia para servir. Verso 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, es decir, reputación. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Amén. Y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Dice: buscad entre vosotros a 7 personas de buen testimonio, que estén cuidando su reputación, estén guardando la palabra. Busquen 7 personas llenos del Espíritu Santo. Alguien que está orando, alguien que está ayunando, alguien que vive en la palabra, alguien que vive cantando, alguien que vive en la presencia del Señor. Dios va a buscar siempre gente activa y de sabiduría, porque la gente sabia busca de Dios. La gente sabia no solo carga la lámpara vacía, sino que también la vasija con aceite. Lleva lonche, papá. Amén. Porque uno no sabe ya su nombre. ¿Cuántos traen lonche? Aleluya. Dele un fuerte aplauso a Cristo. Según de Timoteo, capítulo 1, verso 5: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Es una fe auténtica, la cual habitó primero en tu abuela Loida. Mire qué familia. La abuela espiritual, la madre Eunice espiritual, y estoy seguro que en ti también. O sea, una familia activa. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, le dice Pablo. ¿Qué consejo le dio Pablo a Timoteo? Enciéndete, mi hijo. Avívate, actívate. Tú tienes que estar verde, vigoroso, lleno de vida, cargado con fruto del Espíritu Santo. Así hay que vivir. Así hay que vivir el evangelio. Así hay que caminar con Cristo. Porque la trompeta va a sonar y va a decir: ahí viene el esposo. Y cuando suene esa trompeta, no va a haber tiempo para arrodillarse y confesarse. No va a haber tiempo para más. El tiempo se está acabando. Estamos en lo último de lo último, donde ya el 90% de la iglesia está con Cristo. Solamente Dios viene a buscar el remanente que espera en Él, que se esfuerza, que trabaja. Aquellos que tienen aceite fresco. Por eso la palabra habla del aceite fresco, vino nuevo y aceite fresco. Y si queremos vino nuevo, tenemos que ser odres viejos. Es decir, cuando habla del vino nuevo, está hablando de una unción. Amén. Pero esa unción no va a ser derramada ni de menos depositada en odres viejos. Gente cansada, gente que vive del ayer, gente que dice de reputación, gente que tiene historia, pero no hechos.
Dios va a derramar y está hoy convocando gente como odres nuevos para derramar esa última unción que va a preparar la venida de Cristo en estos tiempos. Ponte de pie en esta hora.